Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vengo a hablaros de los tres grandes tipos de errores que se cometen con la alimentación de los perros. Tenéis que pensar que casi el 80% de las causas por las cuales un perro va a un centro veterinario tienen su origen en algún error de la alimentación. Por eso los hemos agrupado todos en estos tres tipos. Ya veréis que os vais a ver seguramente reflejados en alguno de ellos, porque son tres tipos muy amplios que si lo sabéis corregir, que si lo sabéis modular, los problemas alimenticios y por lo tanto de salud de vuestro perro van a ser mucho menores. Os tengo que decir también que este vídeo forma parte de la colección de vídeos Veterinario Gratis Alimentación Natural para Perros. Si escribís esto en YouTube os aparecerá una colección de vídeos con todos los tips de alimentación que hemos publicado hasta la fecha y con los siguientes vídeos que vamos a publicar. Si os acordáis, empezamos esta colección con el famoso vídeo este donde os regalábamos un libro de recetas para perros. Os pondremos al final de este vídeo un enlace a ese vídeo para quien no lo haya podido ver todavía, que lo habéis visto la gran mayoría, se lo pueda descargar gratuitamente. El primer gran tipo de errores que se comete con la alimentación de los perros es lo que denominamos antropomorfización, que nunca me sale la palabra. ¿Qué quiere decir básicamente este palabra? Pues que le damos al perro cualidades de humano y el perro no es un humano, necesita una alimentación específica y cada perro dentro de esta alimentación necesita una específica alimentación. Me da igual que le compréis una dieta natural de tipo comercial o que se la hagáis en casa. En cualquier caso, sea una o sea otra, necesitáis siempre alguien que os asesore, porque es fácil equivocarse, es muy sencillo. En vuestra buena fe, por ejemplo, recientemente he visto un caso de una señora que todos los días daba hígado a su perro, pensando que estaba haciendo lo mejor del mundo. Y mirar que el hígado es bueno, que lo recomendamos muchas veces para anemias, para cualquier tipo de desnutrición, etc. Pero si das todos los días hígado, evidentemente acabarás generando en tu perro una hipervitaminosis tipo A. ¿De acuerdo? Para daros esta asesoría hemos creado esto del vídeo chat veterinario, básicamente para que entréis a preguntarme y pueda ver lo que le dais de comer, pueda ver a vuestro perro y me preguntáis tantas veces al mes como queráis lo que se os ocurra sobre su alimentación. Aquí abajo en el primer comentario os dejamos un enlace a un grupo de Telegram donde hay un informático que os guiará y os asesorará cómo tenéis que hacer para daros de alta, y es muy sencillo. Ya vais a ver que nadie se va a quedar atrás, y esto del apoyo ya os digo que es muy importante. El segundo gran error, y esto lo veo todos los días, y perdonadme si alguno se me ofende, es que hacéis más caso a un supuesto experto que os encontráis en el parque que a un veterinario. Yo no sé si pensáis que es que, no lo sé, no sé por qué. Te dicen que le des esto y a lo mejor eso que le está dando esa persona a su perro es cierto que funciona, pero funciona para su perro. Lo que funcione para un animal no tiene por qué funcionar para otro. Y cada animal es un mundo en sí mismo. Hay que, antes de dar o decirle a alguien que le dé de comer algo a un animal, a un perro o a un gato, hay que valorar el tipo de animal, la raza, el peso, el sexo, el entorno. No es lo mismo un animal de trabajo que un animal que esté en un piso. Las patologías que haya tenido anteriormente, si tiene un problema de riñón, con lo cual pues habrá que darle más calcio en la alimentación porque tendrá un nivel de fosfatos en sangre elevado. Es decir, hay muchas variables que honestamente, no es por faltaros al respeto, no podéis saber, no podéis conocerlas todas. Y el tercer gran tipo de errores, y esto es tremendamente común, es el capricho del perro. Mirad, ningún perro es caprichoso, lo hacemos caprichoso. Es que a mi perro solamente le gusta esto. No, el perro, tú has cedido, lo has permitido que coma solamente eso, y el animal, como sabe que te puede chantajear emocionalmente, pues solamente quiere comer eso. Al perro hay que darle de comer, primero, lo que a ti te venga bien, asesorada por un técnico, un veterinario o un asistente de nutrición.
no lo que el perro quiera. Esto sería como permitir que los niños comiesen lo que quisiesen. Si tú dejas comer a un niño lo que quiera, seguramente se pasará el día comiendo chocolate. Y estaremos de acuerdo que comer todo el día chocolate no es beneficioso para ningún niño. Pues con los perros pasa exactamente igual. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés. Os dejamos aquí el vídeo regalándoos no sé dónde aparecerá, si a un lado o a otro, el libro de las recetas. Aquí abajo el enlace al grupo del Telegram que os he comentado. Y nada más, muchísimas gracias. Hasta luego.